No te quedes durante mucho tiempo. ¿Sabes lo que dicen que pasan atacando cuando... Ujú. Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidas. A ver, para recordar el PPT de la semana pasada, ¿de qué hablamos? ¿Qué me dicen? Profesora, estábamos hablando acerca de las etapas del desarrollo humano. Ajá, muy bien. ¿Y qué etapa vimos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Etapas, etapas y fijaciones y teoría sexual, psicosexual, perdón. Muy bien. Ahora, según Freud, bueno, dice que el desarrollo del ser humano está dividido en etapas, ¿no? Las cuales llevan una mala vivencia, en este caso el pasado, que ha marcado y que puede ser afectado en el futuro, ¿no? Eso es lo que puedo entender en la clase pasada de lo que dijo en este caso Freud, ¿no? Así es. Y vimos una primera etapa. ¿Y la etapa? ¿Cómo lo hiciste? La etapa oral. Oral. Muy bien, la etapa oral. ¿Todo acerca de qué? ¿De la? ¿Todo acerca de qué? ¿De la? Uy. Amamantamiento, y acercamiento a la madre. No leen, ¿no, chicas? Hablamos de la etapa del desarrollo del ser humano, ¿no es cierto? Y pasaba por sus etapas. Una de ellas era la etapa oral, de la cual hemos hablado la semana pasada. Y vamos a entrar a otra etapa. ¿Quién se acuerda qué etapa nos toca? La etapa anal. Muy bien, la etapa anal.
Así es. Vamos a ver entonces la etapa anal. Muy bien. A ver. La etapa anal o fase anal viene del término utilizado por Freud, ¿no es cierto? Para describir qué cosa, el desarrollo infantil durante el segundo y tercer año de vida, en donde el niño va a sentir ese placer y el conflicto se le va a centrar en el área anal. Esta etapa, el niño va a aprender ¿a qué? A controlar qué cosas, sus intestinos, ¿no? O también a controlar ¿qué? Sus esfínteres, ¿no? ¿No? Acuérdense que toda la atención y toda la maduración pasa ¿por qué? Por la zona oral o a la anal. ¿Van a controlar acá su esfínter? ¿Cómo? No te escuché. Hola, Mariluz. Yo te escucho un poquito. Buenas noches, Miss. Sí, Hola. mi señal está mala, Miss. A ver, voy a buscar señal, porque está bien pésima. Ok. Así es, van a aprender a controlar sus esfínteres. Por ahí algo te escuché, algo. Así es. Entramos acá. A la primera y 3 años. En esta etapa, el niño que adquiere su mayor control de su cuerpo. Aquí inicia el control del esfínter, músculo que le permite retener y expulsar las heces fecales. El foco del placer es el ano. El gozo surge del retener y expulsar. Claro, ¿por qué? Porque los niños, conforme ellos nacen, se les acostumbra a pañales, ¿no es cierto? El niño está con pañal. Y cuando ya el niño aprende, para que el niño aprenda a orinar, a defecar, entonces se les saca el pañal. Hay niños que lo hacen normal, pero hay otros niños que aguantan, que retienen. ¿Por qué? Porque tienen ese temor. Ese temor a qué? De repente a un vacín o al expulsarse o a ir solitos al baño. ¿Por qué? Porque ellos ¿qué piensan? Que de repente el water es su terror, ¿no? Que no pueden entrar ahí o que lo ven muy grande para él, ¿no? Entonces ahí como que sienten un poquito de ese temor. Y hay niños en que se aguantan. Y claro que sí, al aguantarse también hay complicaciones, ¿no? También viene a ser algo muy importante para Freud. ¿Por qué? Porque él dice que a través de esto, ¿qué van a desarrollar? Lo psicosexual del niño. ¿Por qué? Porque ya el niño ya va a darse cuenta qué es lo que tiene, tanto como niño como niña, ¿no es cierto? Entonces, chicas, ¿ustedes creen, no? ¿Ustedes creen, esa una pregunta, que a un niño de 1 a 3 años, como dice Freud, al enseñarle a controlar sus esfínteres, es bueno? O de repente, pues, que tengan 3, 4 o sean más grandecitos.
me dice? Disculpe, no le escuché, mi internet está un poco fallando. ¿Podría repetir, por favor? Ah, ya. Ok. La pregunta que les dije, así como Freud dice que él, cuando él vio la etapa anal del niño, ¿no es cierto? Donde el niño sentía más placer por la etapa anal. ¿Por qué? Porque ya el niño estaba controlando sus esfínteres, sus intestinos. Entonces, es importante la edad de 1 a 3 años para que el niño pueda controlar sus esfínteres, o piensan que de repente es muy pequeñito todavía. ¿Qué me dicen? ¿Qué piensan? A ver, Mariluz. Sí, Miss, dentro de esta edad, ¿no? Que es se trabaja pues en el primer ciclo, de 1 a 3 años, es importante porque es en esta etapa, ¿no? En este proceso donde los niños pues van a dejar el pañal, no van a controlar sus esfínteres, entonces sí es muy importante. Entonces es también según su maduración neurológica, ¿no, Miss? Porque no todos dejan el pañal a una cierta edad, sino va a depender también de muchos factores, cómo de repente lo han estimulado, o si hay un hermanito o alguien quien está ahí, va a ayudar también a poder pues controlar sus esfínteres el niño. Ajá, muy bien. Muy bien, Mariluz. Ahora, cuando el niño pasa por todo este proceso, cuando el niño también pasa por todo este proceso, según Freud, también entra una incapacidad de ¿qué? De resolver algunos conflictos que se presentan durante esta etapa, que pueden causar una fijación. ¿Cómo una fijación, Miss? Posibles fijaciones, ¿no? La rigidez, la terquedad, la suciedad y la tacañería. Personas que no dejan ir las cosas, por rigidez por los padres, no como les dije en un comienzo. A veces los baños para los pequeñitos los ven, pero como que muy grandes, ¿es cierto? Y tienen miedo de ir al baño solos. O cuando aprenden no quieren quedarse la mano solos. O hay niños que les gusta que cuando están defecando que le agarren la manito. O que estén con ellos. O que aprendan con ellos. Entonces también pasa por posibles fijaciones, ¿no? Rigidez, a veces el dejar el pañal, hay niños que no se acostumbran, ¿no? A veces te piden el pañal para que ellos puedan defecar, ¿no? Aguantan tanto, pobrecitos, que hasta sudan toda su frentecita, pero quiere que le pongan el pañal para que ellos puedan defecar. Entonces también pasan por esa rigidez, ¿no? ¿Y terquedad de qué? Al no dejar el pañal, al seguir con el pañal, ¿no? Porque a veces hay padres que les ponen, ¿no? Cuando los niños están aprendiendo a dejar el pañal, ¿qué les ponen en las noches para que duerman? Pañal. Para que a veces los padres pues ya no se levanten en la noche, tengan que llevarlo al baño, entonces no le den esas facilidades, ¿no? Y también pasan por suciedad. ¿Por qué? Porque al niño como se le acostumbra con el pañal, también tiende a ensuciarse. Acuérdense que las heces no es bueno. Y ya hay niños más grandecitos. Hay niños que ya tienen 3, 4 años y siguen con el pañal. Entonces, ¿ustedes se imaginan esa suciedad que puede tener un niño, esa infección que podría tener un niño si pasa por esas posibles fijaciones? ¿No? O hay niños también que se podría decir, chicas, yo podría incluir a posibles fijaciones estreñimiento también. ¿Qué me dicen? Profesora, sí podría ser, porque si dicen que el niño está reteniendo y reteniendo, entonces también pues eso origina el estreñimiento. Aparte, también se sabe que, por ejemplo, según, de acuerdo a eso,
en esta etapa, de acuerdo al ¿cómo le digo? A cómo sea el niño, o le gusta estar muy limpio, o le gusta la suciedad, también puede crear una persona o muy desorganizada o muy organizada, de acuerdo a lo que el papá de pequeño, por ejemplo, cómo lo aliente, ¿no? Si, por ejemplo, si va al baño o si él ha aprendido de pequeñito a hacer, si el papá le da ese aliento y le dice, muy bien, lo has hecho muy bien, ya puede crear o puede crear a un niño muy organizado o puede crear a un niño muy desorganizado, de acuerdo al tipo de aliento que le dé, o mejor dicho, no se dice aliento, sino gratificación que le dé al niño, de acuerdo, pero sí, bueno, volviendo a la pregunta, el estreñimiento sí se puede decir que es una fijación, por lo que mucho retiene el niño, pues se puede crear esta fijación. Ok, Rocío, claro que sí. Claro que sí. Ahora, aquí va esta pregunta. ¿Y por qué el niño, siendo niño, estamos hablando de niño, no estamos hablando de adulto, por qué el niño siendo niño siente placer en el ano? ¿Qué me dicen? Miss, disculpe, ¿podría ser al momento de expulsarlo, donde el niño hace, digamos, obviamente también tengo mis niños que hasta el día de hoy van solos, y en este caso la auxiliar le acompaña, en las oportunidades que cuando defecan, les veo en su rostro, porque muchas veces los niños para poder limpiar, pues siempre estoy al lado, ¿no? Y los observo, y el momento de ellos de pujar, siente una sensación que hasta su carita se le ve como que algo, así como que algo interno en ellos, como que se satisfacen, algo así. Entonces yo digo, o sea, hasta en eso pueden disfrutar. Muchas veces yo también pienso eso. Es que claro, ¿no? Pues es como si fuera, vamos a decirlo así, su cierto de su mormeliza, ¿no? Ellos están, cuando dejan los pañales, ellos se sienten muy rígidos, muy como que muy robóticos, ¿no? Porque del sentirse pañal seguros de que ellos orinan o defecan, entonces no se manchan, no pasa nada. Entonces, al dejar el pañal, entonces ellos pasan por procesos. ¿Por qué? Porque van a mojar pantalones. Entonces ya desde ahí ya tenemos una fijación con el niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay niños que no pueden hacer y quieren hacer? Entonces, como dice, ¿cuál es tu? No es cierto. Ellos van soltando, van sintiendo ese placer, ¿no? Tienen ese alivio de, ay, ¿no? Igual como nosotros los adultos, ¿no? Cuando a veces no podemos salirnos de la clase o porque no nos podemos demorar. Y cuando ya por fin entramos al baño, ¿cómo salimos? Ay, relajadas, ¿no? Porque así pasa, ¿no? Ahora, esta parte del ano, también ellos sentirán placer en las partes de su cuerpo. Mis buenas noches. ¿No? Bueno, en la parte de su cuerpo sería cuando es como en el tema que estamos hablando, ¿no? De las defecaciones, todo eso. Me imagino que sentirá también alivio, placer en su barriguita, que ya no les duele, porque se supone que a ellos sienten dolorcito cuando quieren misionar, quieren ir a defecar, les ha de doler su barriga o su estomaguito, todo eso, ¿no? Claro, claro. Por eso que a veces se ponen tan rígidos, ¿no? Cuando no quieren dejar el pañal y se ponen un poco tercos, entonces se aburren, se irritan. ¿Por qué? Porque tienen dolor, tienen irritación, de que quieren, pero no quieren en el vacío o en el water, sino quieren, ¿qué cosa quieren? Que le pongan el pañal. Entonces son cambios y procesos que tienen esos pequeños para, para que se puedan soltar, para que ellos puedan liberarse. ¿No es cierto? Entonces, al momento en que el niño pues defeca, se da cuenta que ya expulsa todo, bota todo, y esa sensación que tenían de repente de dolor de estómago, que le dolía el estómago, o que se le tensaba, pues todo se iba, y se siente que relajado, no como que un placer, tiene por qué estar relajado, ya no tiene ninguna tensión, hasta que otra vez qué cosa pase por el mismo proceso, ¿no es cierto? Porque todos para poder dejar el pañal y acostumbrarse pasan por un proceso.
¿no? Un proceso que van a ir descubriendo. ¿Qué cosa? Ir al baño, o ir al vacío, ¿no? O que la mamá le deje de estar acompañando, o que vaya solo, ¿no? De acuerdo a cada fijación que tiene el niño, ¿no? Ahora, chicas, yo podría decir que la fijación yo lo podría decir como traumas, o lo podría juntar como traumas. Sí, también podría surgir traumas porque hay a veces que los padres los castigan, las mamás cuando se ensucian la ropa o no quieren dejar el pañal y ellas ya se quedan así, les tienen miedo. Y bueno, ya he visto yo también así. Comienzan a llorar. Dice mi mamá, bueno, en inicial más cuando el niño ha dejado el pañal y la mamá dice, tenga cuenta, Miss, cada media hora que vaya al baño, llévelo usted, y a veces el niño mismo que, se le salía el orín, pero no era cada media hora, sino cada 10 minutos, cada 20 minutos. Y se asustaba, le digo, no, hijita, no te asustes, no, mi mamá me va a pegar, decía, ya tenía un miedo a hacerse en los pantalones a orinar, ¿no? Creo que sí les produce un trauma. Decía la otra profesora, ya está traumada la niña, que si se moja un poquito el pantalón, ya la mamá le va a pegar. ¿Sí? Dime, Katia, hola, buenas noches. Buenas noches, Misita, buenas noches, compañeras. Yo considero que sí. Un caso muy cercano que le pasó a un familiar mío es que a la edad de 3 años sus padres se separaron y ella empezó a orinarse, pues ya en la cama, ya había dejado el pañal, bueno, no quería dejar el pañal, seguía utilizando pañal. Ese trauma le ha durado hasta los 20 años de edad. Y de ahí, obviamente, que creo que porque ya poco a poco fue superando ese trauma de separación que le costó bastante a esa persona, ya dejó tiempo, ¿no? Y nadie en la familia afinando hasta esa edad, es algo que pues a cualquiera le daría vergüenza. Yo me percaté de ello, pues, ¿no? Y obviamente le he guardado el secreto y se los estoy diciendo a usted. Y sí, puede ocasionar, pues, puede llevarse, pues, nuestra fijación puede llevarse, pues, como un trauma, ¿no? Y definitivamente esto se puede ver también en algunos casos de violaciones, niños ya grandes que ya controlaban sus esfínteres, pero comienzan a orinarse por miedo, ¿no? Y todo eso es parte de parte de los indicios, ¿no? De este tipo de problema, ¿no? Y también se puede ver, pues, ¿no? El psicólogo lo puede analizar y puedes anotarlo, ¿no? Como un indicio, ¿no? De que está sufriendo o pasando por algún trauma y necesita un tratamiento oportuno. Gracias. Ok, Katia. Así es, claro que sí. Es que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque estamos con el hecho de que ellos ya tienen que dejar el pañal. Por eso dice por tacañería. ¿Por qué? Porque ya no va a estar en pañal, ¿no? Y porque ya lo deje, ya, ¿no? Entonces no nos damos cuenta que a veces al querer decir al niño de que ya, entonces también no nos damos cuenta que es todo un proceso y que tenemos que tener esa calma, porque miren, hay traumas que nos duran hasta, mira la edad, como dice su sobrino de Katia, miren cuánto tiempo le duró para que él pueda dejar. Y es a veces un poco complicado también todo eso. Así es. Entonces todo pasa por un proceso, no es porque si tú hoy día, tú decides entonces, Freud decía que esta edad comienza sobre los 15 meses hasta los 3 años, ¿no? Entonces, donde el niño, ¿qué cosa? Va a aprender a dejar esos esfínteres, ¿no? En sus teorías, él que dice que el aprendizaje es una forma natural o abrupta, ¿no? Por parte de los adultos que educaban el infante. Podía desarrollar diferentes trastornos, miren, ¿no? Dependiendo de lo traumático que hubiera sido el aprendizaje. En este aprendizaje, ¿qué era? Dos fuerzas comprometidas. Por un lado, de la satisfacción del impulso primario o de defecar, relacionados con el ello, ¿no?
en contra de exigencias adultas, ¿no? Entonces, miren, así como dice Katia, puede llegar a ser un trauma para el pequeño si no le sabemos apoyar, ¿no? Y también aquí entra también el ello y el yo. ¿Por qué? No tenían que haber ningún problema para desarrollar el yo, el yo, sino lo contrario, ¿no? A veces las exigencias o la permisiva que no podían derivar a una que ellos sienten una forma rígida para que ellos no puedan hacer, o pasivos, ¿no? Entonces todo depende, ¿no? A veces, como dicen, el estreñimiento llega a la rigidez, que niños que quieren hacer y no pueden, hasta niños hay que lloran, ¿no? Y a veces nosotros por no gastar, no, ya tiene que aprender, está haciendo maña. Pero no nos damos cuenta que también se está volviendo trauma. Entonces tenemos que saber controlar eso y ver cómo le podemos ayudar al pequeño. Porque no es de que, le está pasando esto, le está pasando el otro, no pasa nada. No, no es así. Tengo que llevar con calma para que esto no se vuelva un trauma, ¿no? O de repente algo que a la larga después, como quien dice, yo me voy a arrepentir. Muy bien. Entramos a la etapa fálica. Ya hemos visto la etapa anal. Ya hemos descubierto la etapa anal. ¿Qué era de qué edad, chicas? 2 a 3. No, de 1 a 3. De 1 a 3. De 1 a 3. 1 a 3. Faltaba un hito nada más. Ahí está, más 1 era, más 1. Muy bien, de 1 a 3. Entonces ya sabemos la etapa anal para freno. Entonces, ¿entramos a qué? A la etapa fálica. Qué bonita. A mí esta etapa me encanta, me encanta. Aquí es donde descubren sus órganos sexuales. Con facilidad los toca. A las niñas les interesa la madre, cómo utilizar cosméticos, bañarse, cambiar a las muñecas. Los niños durante esta etapa tienden a ¿qué? A juegos agresivos, el juego de golpear, etc. Además descubren la diferencia de los sexos. Les produce curiosidad de conocer el sexo opuesto. No, claro, porque ellos están en un posible ¿qué? Descubrimiento, ¿no? Porque ya los niños se dan cuenta de que su penecito va creciendo, de que el hombrecito es diferente a la mujer y que la mujer es diferente al hombre. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque al niño cuando tú le vas a enseñar a miccionar, el niño micciona ¿qué cosa? Parado, ¿no es cierto? Solamente se sienta para defecar. Claro que cuando están aprendiendo, a veces algunos niños se sientan. Yo he visto que hay niños que lo sientan para que orinen, ¿no? No, pero en el caso de las niñas, todas las niñas orinan sentadas y todas las niñas defecan sentadas. ¿No es cierto? Y cuando van creciendo, tienden a imitar. ¿Por qué? Porque ven a la mamá. Yo decía, tienden a imitar al jugar tosco, porque los hombres, los padres, las mamás al hecho de maquillarse. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes se van maquillando, las niñas lo ven y después ellos imitan con su juguete, ¿no? Es igual a mí algo curioso que me pasó un día en el colegio, ¿no? Cuando yo estaba enseñando a niños de 3 añitos chiquitos, ¿no? Entonces yo los dejo, les digo, chicos, siéntense, voy a acomodar las mochilas afuera y regreso para poder, pues, entrar a mis clases, ¿no? Entonces, cuando estoy saliendo, vino una niña, yo había dejado, pues, mi pandereta en la mesa, entonces la niña agarra mi pandereta y escucho que dice, ¡ya, niña, empezamos! Entonces, yo dije, ¿no? Y me quedé ahí escondidita para ver, ¿no? Entonces, ella comenzó a imitarme lo que yo hacía, ¿no? Empezamos a cantar y comenzó a cantar, ¿no? Entonces, todo eso entra porque por una curiosidad, ¿no es cierto?
Entonces, la etapa fálica es como una tercera etapa para Freud, ¿no? Está comprendido desde los 3 a 5 años. Desde los 3 a 5 años. En este periodo el infante comienza a descubrir su propio cuerpo, sus genitales, ¿no? La curiosidad, ¿no? A veces los niños, ¿qué hacen con su curiosidad? Jalan su penecito, ¿no? O lo están tocando, ¿no? A veces las niñas no dicen, mire, ¿qué se está agarrando? Porque es parte de su curiosidad. La etapa de que la curiosidad del niño va a ir avanzando. ¿No es cierto? Uh-huh. Para Freud, la etapa fálica es fundamental para el desarrollo del psiquismo, porque en ella se produce el complejo del Edipo y el complejo de la Electra. Pregunto, ¿qué es el complejo del Edipo? ¿Han escuchado el complejo del Edipo? Sí, Algo el así niño como el amor a la a la madre. mamá. Le gusta a su mamá, es para él, no la quiere compartir, Ajá, excelente. ¿Y el complejo de Electra? Al papá. Al papá. Uh-huh. Así es al papá, ¿no? Algunas niñas tienen hasta celos, ¿no? No sé si ustedes han visto que cuando llega, pues el papá de trabajar y saluda. Entonces la niña en su podríamos decirlo, en un poquito de celos, pues cuando quiere besar a la mamá, ¿qué hace? No le voltea la cara y que la bese a ella, o cuando le quiere dar un beso, voltea igual el niño, ¿no? Cuando el papá se quiere acercar a la mamá, como son más tosquitos, ¿qué hace? Pega o puñetea, ¿no? ¿Ustedes han visto eso, chicas? Sí, profesora. Sí, Miss. Así es. Porque se produce, por eso dice el complejo del Edipo y el complejo de la Electra. Muy bien. Uy, me fui. Perdónenme. Nos quedamos acá. Ahora. Bexabe, dime. Mis dos cositas que he podido notar en uno de mis amistades, que, bueno, mi amiga tiene su pequeño de 4 años y medio más o menos. Y vinieron un día a mi casa y y él quería ir a miccionar. Entonces va a los servicios y dice, mamá, ya, le dice, pues no. Entonces ella, ya hijito, ahí voy, te limpiaste, le dice, ¿no? Sí, le dice, pero el niño quería miccionar. Entonces ella le ha enseñado que él tiene que juntarse a miccionar y tiene que limpiarse, sacarse su pene porque no tiene que limpiarse, ¿no? Entonces yo le conversamos en confianza y me dice, sí, me dice, yo le enseño porque es que él no sabe todavía miccionar parado, ¿no? Yo le digo, claro, pero le puedes enseñar porque ya va a cumplir 5 años, le digo, ¿no? Y de repente en el colegio, cuando sus compañeritos tienen pues un urinario, pues, ¿no? Ese que es para miccionar, entonces, y los muy pequeñitos pues usan, le digo, ¿no? No vaya a ser que de repente sea motivo para que alguno de sus compañeros, ya que el otro año pasa 5 años,
pueda ser motivo de que se puedan burlar de repente, ¿no? ¿Por qué te sientas? O porque él no puede ir al baño a mencionar si no hay papel y se limpia como una niña, pues, ¿no? Se siente y se limpia, ¿no? Entonces ella me dijo, sí, pero todavía falta que, todavía no saben. Y tengo miedo de que se vayan a manchar o mojar su truza. ¿Sí? Ah, bueno, ahí lo dejé, ¿no? No sé qué tanto esto pueda afectar hacia el pequeño, porque yo, si bien es cierto, los más pequeñitos cuando le vas enseñando, ellos pues, yo sé que se van a tener que mojar, pues, ¿no? Así se aprende poco a poco, no es que es inevitable, ¿no? Entonces, y es más difícil a veces, pues, justamente eso, que puedan tener ese dominio, ¿no? Bueno, ese es uno. El otro, por ejemplo, lo que acaba de mencionar, por ejemplo, mi niña, la última, ella desde muy pequeñita, ella no quería que su papá se me acercara, más bien. Ella era celosa de su papá conmigo y decía, no, tú vete, tú no. Ella es mi mamá, decía, ¿no? Ella es mi mamá. Y a mi otra hijita, la mayor, decía, él es tu papá, le decía, pero ella es mi mamá, ¿no? Y no quería que él se me acercara ni que se despidiera. Y era muy, muy así, tan notorio donde sea. Entonces, como ya ha crecido, ya ella ha cambiado, pues, ¿no? Y le comentamos lo que ella hacía y ella me dice, ¿de verdad eso hacía? Sí, ¿y por qué hacía eso? No lo sé, parecía que odiaras a tu papá, le decíamos, pues, ¿no? Y ella dice, ah, no sé, mamá, pero ella era muy evidente, ella venía, me abrazaba, tú eres mi mamá, de nadie más, mi mamá, decía, ¿con qué, cómo le puedo decir, con qué seguridad? Y yo me se quedaba sorprendida, sí, mi amor, tú eres. Sí, él no, él es su papá de Kiara, decía, ¿no? Por mi hija. No, él no. Entonces, y eso sí puedo haberlo notado bastante en mi hija, ¿no? Bueno, quería compartir estos dos, y el primer punto, de repente, si usted un poquito nos puede aclarar qué tanto puede perjudicar en los pequeños, ¿no? Cuando los padres de repente no le podemos enseñar la manera correcta, ¿no? Los varoncitos de repente, de la forma correcta, pues, ¿no? Eso, mis, gracias. Ok, Betsabe, sí. Ahora que tú me hablas, bueno, vamos a ir por el segundo punto que tú me dices, de ahí toco el primero, me voy por el segundo que tú me dijiste, cómo enseñar. Sí, efectivamente, como lo hablé, hay niños que para orinar, y adultos, ¿ah? Y adultos que he visto que orinan sentados y esto se limpia. No, porque a mí me pasó algo curioso, ¿no? Con un niño, porque cuando yo estaba enseñando a niños de 4 años, me pasó, la mamá me dice, o sea, como que me advirtió, ¿no? Me dijo, Miss, por si acaso, porque me lo dijo así, Miss, por si acaso, mi niño pide papel cuando va a orinar y él se sienta. Y yo, pues, me quedé como que, plop, ¿no? Porque la primera vez que escuchaba como que, ¿qué? Que se siente, que se limpie. Y sí, déjenme decirle que sí pasa. Que sí pasa. Claro que podríamos decir que eso no es una forma correcta porque el niño tiene que aprender, ¿no? Porque ahí él va a controlar también al agarrar el pene, al donde tiene que apuntar, ¿no es cierto? Ahí él también va a fijar eso, ¿no? Entonces, eso fue como que una tarea muy ardua porque el niño se sentaba para todo, ¿no? Y a veces hasta los niños cuando lo veían decía, pero Missy, está orinando, ja, 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 se sienta. Entonces, es como que, pues ahí como que también un trauma que le estamos haciendo al pequeño, ¿no? Pero no es la manera correcta. ¿Y cómo se le puede decir? Enseñarle por eso, ¿no? De repente hablar con la mamá de que si se van a mojar, que si van a orinar fuera de la taza, que de repente le tengo que lavar miles de chores, miles de calzoncillos, porque así es, porque el niño está aprendiendo. Y yo no voy a querer que mi niño imite a como una mujer que se sienta, ¿no? Que solamente que es para defecar es donde se tiene que sentar. Entonces yo tengo que tratar de agarrarle por el punto que el niño tiene que aprender a tener, como, digamos así, una buena puntería para que ellos puedan orinar y no puedan orinar fuera de la taza. Porque hay niños que también no apuntan bien y orinan fuera de la taza. ¿Por qué? Porque también eso se les enseña.
Todo eso se le enseña ¿para qué? Para que el niño pueda orinar dentro de la taza. Todo es como un proceso. No es fácil. A veces dicen, no, para la mujer es fácil porque se siente, orina y ya. Claro, se sienta, orina y ya. Pero también tenemos que enseñarle el correcto secado de la niña. ¿No es cierto? No es que se siente, orina y ya, porque dicen, no, le enseñar a la niña es más fácil porque te sientas y ya se limpia con el papel y listo. No. En cambio, para el niño no, porque para el niño le tienes que enseñar, tienes que llevarlo al baño, el colocar el pene. Entonces, como que no, ¿no? Dime, Katia. Miss, ¿me llega a escuchar, visita? Sí, te escucho. Ah, ya, listo. Miss, quería hacer la consulta. ¿Qué tan cierto es de que los niños tienen que, ellos tienen solitos que pedir, ¿no? Porque en el cole donde yo estoy trabajando siempre hay bastantes falencias, pero tratamos de ayudar a los niños, ¿no? Pero hay mamás que no quieren que se les ayude a que pidan, ¿no? Por ejemplo, con el programa Adiós Pañal y todo eso. No, Miss, que ella sola va a pedir. No, no, Miss, no le quite el pañal, pero la niña ya no quiere estar con el pañal. Ella solita se lo quita. Y si bien es cierto, sí, ¿no? Hay niños que solitos se van quitando el pañal, pero hay otros niños que no, porque obviamente no quieren crecer, ¿no? No quieren madurar, ¿no? Y esos YSB quieren ser siempre los bebés y piensan que estando con el pañal van a hacerlo, ¿no? Y quitándole, obviamente ya no, y papá ya no los va a querer y toda esa cosa, ¿no? Pero entonces yo digo, ¿no? No solamente sería también un problema del papá que no quiere dejar que su niño crezca y quiere que esté a su lado, ¿no? Porque mis niños en mi salón, tengo 2, 3 mamás que quieren que yo vaya con ellos al baño y les limpie y todo. Señora, digo, se les enseña independencia a los niños. Es por el bien de ellos, no creamos, creen que los papás creen de que los niños pues no pueden hacerlo, ¿no? Los subestiman, ellos pueden hacerlo solos. Y hay niños que van al baño solos, se lavan las manitos, lo hacen. Obviamente vamos supervisando, no eso. Pero hay papás que lamentablemente no lo aceptan, ¿no? No quieren que su hijo crezca. ¿Verdad, Miss? Exacto, Katia, exacto. Y todo pasa ¿por qué? Por el temor a las infecciones. Porque piensan que si lo van a dejar, o sea, a ver, vamos a partir de esto. Cuando un niño entra a 3 años, la mayoría entra con pañal. Casi 2, 3 años es típico pañal. Y empieza, como dijo Katia, el proceso de adaptación de dejar el pañal, por proceso de imitación, porque hay niños que ya van al baño. Entonces esos niños ven, ¿no? Que de repente ya no. Ya hay niños que conforme tú los vas llevando, entonces el niño quiere orinar. Y no es que ellos aprendan a pedir, también se les enseña. ¿Por qué? Porque cuando ellos ven, ¿no? Y eso me ha pasado, ¿no? Equivocadamente, porque eso sí fue equivocadamente, normal, no tengo vergüenza al decirlo, ¿no? Porque cuando yo estaba aprendiendo, una anécdota que me pasó algo así rapidito, ¿qué pasó? Yo separaba a los niños que orinaban y a los niños que tenían pañal. ¿Por qué? Porque de repente para mí era más fácil, ¿no? ¿No? Entonces, ¿yo qué hacía? A los niños que pedían fútbol, me los llevaba al baño. Y a los niños que no los dejaba ahí y los cambiaba. Rapidito, ya, listo, pañal, fafa, listo. Pero entonces, ¿dónde está, no? Como en un momento me puse a pensar. ¿Por qué me lo puse a pensar? Porque un niño, cuando yo le fui a llevar al baño, entonces el niño que tenía pañal se para y me señala que quería orinar, ¿no? Entonces yo le digo, pero si tú tienes pañal, ¿no? Orina ahí, ¿no? ¿Para qué me señalas? ¿No? Y el niño me señalaba, o sea, en mi idea de repente rápida por avanzar, ¿no? Equivocada, como les dije, ¿qué le hice al niño? De que no me diga, no de que orine en el pañal. Cuando miren, ellos por imitación, yo lo hubiera llevado, le hubiera bajado el pañal y hubiera orinado. Entonces, eso como quien dice también es una alegría. ¿Por qué? Porque solitos están dejando. Y eso es lo que se quiere, ¿no? O sea, en un principio se quiere que ellos solos dejen el pañal,
¿no? Pero a veces, ¿cómo lo acostumbramos? Porque ya le vamos sacando el pañal. O sea, cuando ya empezamos ese proceso, lo tenemos que llevar cada 5 minutos al baño, tenemos que ser seguidos. ¿Para qué? Para que ellos puedan aprender a orinar y no mojarse, ¿no? Por eso que a la edad de 3 años los niños automáticamente van a cada rato al baño. A cada rato al baño, pero en la edad de 4 y de 5 años es donde nosotros ya debemos de saber a que tienen que aguantar, o sea, tampoco no es que se van a aguantar 1 o 2 horas, pero hay niños que no aguantan, ¿no? Hay niños que cada 5 minutos baño, mi subida pasa en el baño, pero no es ahí donde nosotros debemos de saber controlarlos, ¿cómo? ¿No? De repente, un ratito, si va al baño, esperamos un ratito de ahí, para que ellos vayan también controlando sus esfínteres, porque ya una vez que ellos aprenden a orinar, también tienen que saber controlar sus esfínteres, ¿no? Así es. Y todo es por un proceso. Y todo, miren, todo se llega a aprender. Y yo lo aprendí así. Y el niño me demostró, porque el niño, miren, chicas, es una bonita anécdota, porque el niño me siguió hasta el baño. Claro, yo estaba ahí, era auxiliar, ¿no? Yo era auxiliar en ese tiempo. Entonces el niño me siguió al baño y yo no me había dado cuenta. Y cuando yo volteo, ¿cómo yo reflexioné? Cuando lo vi al niño que se bajó el pantalón, se sacó el pañal y él solo orinó. Y yo me quedé callada, o sea, prácticamente me cayó la boca porque me dijo, sácame el pañal, quiero orinar en su media lengüita. Entonces, imagínense, esa anécdota para mí fue maravillosa, porque ahí yo poco a poco fui llevándolo a los niños, le bajaba el pañal, ¿no? Algunos orinaban, otros tenían ese temor, pero así es, pues, así es. Ya se iban dejando. Y es bonita, y es bonita. Y ahí de esas anécdotas es donde tú vas a ir aprendiendo, como dice Katy. Y la independencia también, eso depende de mucho, ¿no? O sea, yo puedo acompañar al baño, sí, pero yo también tengo que dejar que el niño vaya solo. O sea, que el niño pueda bajarse y subirse. Eso es lo que yo tengo que aprender, a que ellos mismos lo hagan. Así es. A ver. Y pasando a la segunda pregunta que me hizo Bexabe, acerca del complejo de Edipo, ¿no es cierto? Y de Electra. No me he olvidado. A ver, se basa por qué, se toma porque Freud decía que tenían los niños, ¿cierto?, de algunas posesiones. ¿Cómo posesiones? En el caso del niño, de poseer a veces a la madre, ¿no? Como dijo Bexabe, todo mío y es mía, ¿no? O cuando veían al papá y que le iba a abrazar, eso, no, mía, y no se salían de ahí, ¿no? Era como si el padre era su rival, era su rival. Y en el caso de las niñas, el deseo de posesión también era del padre, convirtiéndose en la madre ¿en qué? En su enemiga, Este deseo de posesión de la madre o rivalidad entre el padre, aunque Freud hiciera referencia a las niñas puntualmente y la posibilidad de experimentar, porque acuérdense que ellos tienen que experimentar, se consideraba como la sexualidad femenina como tal. ¿Por qué? Estaba enfocada a que de repente, ustedes saben qué pasa, pues no, a veces el papá se dedica, pues vamos a decirlo así, a trabajar. Ahí las mamás son los que están más tiempo en casa con los pequeños. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No? Que a veces cuando llega el papá, entonces el niño tiene más acercamiento a la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es la que está mayormente con el pequeño. ¿No es cierto? Pero en el caso de las niñas, toda niña es apegada a la mamá. Perdón, al papá. Toda niña es apegada al
al papá. ¿Por qué? Porque si el papá le engríe, le dice princesa o le trae algo. En cambio, pues para el niño la mamá es más apegada al papá, está más cerca, está más próximo al papá o a la mamá porque le engríe una cosa, le da una cosa. Entonces, y también a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? O también hay veces en que también los niños nos dominan y no nos damos cuenta, ¿no? ¿No? No sé si ustedes, a ver, chicas, recuerden los que han tenido hijos, ¿qué hacían cuando el niño lloraba? A veces no le dejaban que llore, ¿y qué hacían? ¡Fua! Lo levantaba, ¿no es cierto? O cuando el niño decía, ¡ay, Dios! Corrían, ¿no? Corrían. ¿Por qué? Porque no quería que llore, ¿no? Igual pasa en el caso con las mujercitas. El hombre es como que su atracción, ¿no es cierto? Sienten esa atracción. ¿Por qué? Porque las niñas son más curiositas, son más apegaditos, más cariñito, ¿no? El papá, pues como que dice, se le cae la baba y todo eso. Entonces todo eso pasa por esas cosas. Dime, Liana. Buenas noches. Quería comentar algo, ¿no? Al respecto. Ahora los niños, para que no lloren o para que les dejen tranquilo a los padres, mayormente les facilitan los teléfonos móviles, ¿no? El niño hace cualquier berrinche y ya le están dando el teléfono. O el niño no quiere comer, le ponen el celular en la mesa y viendo en los dibujitos o las canciones o jugando, el niño hace, como se puede decir, un chantaje a los padres para que puedan comer. Y ahora en la actualidad se ve mucho eso. Ok. Sí pasa, sí tiene que ver, pero como que no le veo. De repente para que no estén tan apegados a los padres en un momento de liberación, podría llamarlo así, pero yo creo que la etapa fálica más es el complejo Edipo y el complejo Electra. No es como que los apegos que tenemos o que tienen los pequeñitos, esos apegos. Ahora, pregunto, ¿no? Sí, tenemos tiempito todavía. A todo esto, ¿habrá posibles fijaciones? ¿Qué me dicen? Ay, no hay, si hay mis, no hay mis. ¿Cómo dijo Miss? Disculpe, ¿puedo repetir? Es que mi internet está inestable, Miss. Como estamos acá en la selva, en la selva en época hacia el invierno, empieza a hacer viento, empieza a garugar y la señal se va. Eliana, manda el invierno por aquí también, pero que no te quedes solo con el invierno. Y a cambio de clima, Miss, nos está dando la gripe ya también. Sí, el cambio de clima nos está afectando. ¿Habrán posibles fijaciones en la etapa fálica? Porque en la etapa anal hemos visto posibles fijaciones. Ahora pregunto, ¿en la etapa fálica también habrán posibles fijaciones? Miss, buenas noches. Una fijación sería en esto, una consulta le hago. Cuando los niños a su papá le interrogan de todo, cuando llega a la casa, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué has hecho?
como si alguien le hubiese dicho, wow, te le preguntan y todo, y cuando está en su trabajo, otro lugar, le para llamando a su celular, ¿qué está haciendo? ¿Con quién La estás? ¿Qué? tóxica de la Isaida le enseña todo Eso, eso a su eso hijo. sería una fijación, Miss, en los niños. Podría ser. Podría ser, sí. No podría ser también cuando se fijan, por ejemplo, cuando al papá se le da en el desayuno más que a él, porque, bueno, un ejemplo sería que yo tengo una nietecita y mi hija me cuenta que un día y preparó el desayuno, hizo una tortilla bien grande para su esposo. Y a ella le hizo otra tortilla, pues no tan grande a mi nieta. Y ella fue, se fijaba así en los platos y lo cambió, se puso la grande para ella porque le dijo, yo soy la hija, debo comer más que el papá. Y se fija en lo que le dan al padre y lo quiere para ella, ¿no? Se fija en la comida, en cómo se viste. No sería... Misita, yo opinaría, cuando la niña guarda algo, cuando le comparten en casa o donde que ella se encuentre, guarda algún dulce o alguna sorpresita para compartir cuando regresa su papá de trabajar o de la rutina que él se encuentra haciendo. ¿Podría ser, Miss? Sí, podría ser. Profesora, yo estoy, bueno, estoy leyendo y dice que, por ejemplo, que Freud dice, ¿no? Que, por ejemplo, los problemas que no están resueltos como el complejo de Edipo y el complejo de Electra, cuando no están resueltos, ya posteriormente, cuando son mayores, vienen comportamientos neuróticos por parte en este caso, del niño, del hijo, de la hija. Y hay problemas también relacionados con la impotencia o también con la frigidez. Ajá. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. También viene, vamos a decirlo un poquito, por la vanidad, el egoísmo, también, ¿no? Como dice Rocío, ¿no? A veces, cuando vamos creciendo, no nos damos cuenta. Ya los niños, como quien dice, lo vamos haciendo crecer en esa vanidad, ¿no? Que el niño pues se cree como que pues es un superego o algo, ¿no? Pero sí, también influye. Por eso dice problemas futuros de identidad, porque no nos damos cuenta cómo estamos creciendo o llevando a nuestros pequeños. Así es. ¿No? Al egoísmo. ¿Qué pasa cuando un niño no acostumbra a prestar sus juguetes desde pequeñito? No le enseñamos. Imagínense cómo va a ser de grande. Es un mezquino, Miss. No comparte nada, ¿no? Egoísta se vuelve cuando es grande. Egoísta. Frustrado. Así es. Así es. Así es. Así es. Desinterés por las relaciones. ¿Habrá algún desinterés por las relaciones? ¿Qué me dicen? ¿Es una posible fijación? Es cuando ya es adulto, ¿verdad, Miss? Claro. Acá estamos viendo un poquito también cuando es adulto. Ya, sí, Misita, también afecta en eso, ¿no? En esa parte. Como no ha tenido ese, ¿cómo se puede decir? Ese amor o esa relación, ese apego
al padre o a la madre, de igual manera a él ni le va ni le viene, ¿no? Las cosas sentimentales o algún tipo de sentimiento. Ok. La baja autoestima ¿qué me dicen? Miss, buenas noches. Hola, buenas noches. La baja autoestima es en un niño es cuando no le damos ese confianza, esa autonomía para que tenga, ¿no? Siempre humillamos o entre compañeritos, tú no puedes, tú, yo sí puedo. Entonces, las mamás mismas hay veces le hacen callar, ¿no? A los niños, tú no puedes hablar, cállate, tienes que escuchar nomás. ¿No? El niño se está volviéndose más sumiso, entonces así se siente que no puede, ¿no? Que no vale, entonces ahí empieza su autoestima a bajar, Miss. Claro, ¿no? O cuando a veces equivocadamente también podríamos decir cuando no pueden orinar o no o siempre mojan el chorro, ¿no? Y hasta ahorita como quien dice, pues ninguna atinan a que orine. Entonces le bajamos la autoestima, ¿no? ¿Cómo le bajamos la autoestima? De que ya estoy cansado, no orinas, ¿no? Todo lo que mojas, todo lo que lavo, ¿no? Entonces también es una baja autoestima, así es. Dime, Lady. Buenas noches, ¿me escucha? Te escucho. Buenas noches, compañera, buenas noches. Sí, a veces también nosotros mismos, sin darnos cuenta, le echamos la culpa a nuestros hijos, ¿no? Que por tu culpa esta, que por tu culpa otra. Entonces el niño, pues, se va sintiendo mal, ¿no? Porque en su cabecita pues piensa, no, ay, mi mamá está así por mi culpa, yo tengo la culpa, entonces se hace un mea culpa y ahí comienza pues a sentirse mal el niño, ¿no? Y poco a poco así, hasta que sea grande también, ¿no? Y se pone a pensar y la mamá le dice, ay, no sirves para esto, que no puedes freír un huevo. Entonces, ahí vamos, va formando pues su baja autoestima el niño, ¿no? También cuando va siendo joven. Gracias. Así es. Así es. ¿Y lo sexual? ¿Qué opinan de lo sexual? Es lo que había mencionado, profesora, que cuando son hombres, hay veces surge el problema de impotencia y cuando son mujeres puede surgir el problema de la frigidez. Muy bien. Muy bien. Esto que he puesto, ¿habrá más posibles fijaciones? ¿Qué me dicen? Va acompañado como justamente lo que ha dicho la autoestima, ¿no? Igual, y casi acá menciona desinterés por las relaciones porque puede llevar, yo pienso que como en este caso el niño tenía el complejo de Edipo, entonces ya se supone que el papá, la mamá le han hablado, entonces como que ya para él, o sea, cuando ya llegan a crecer, ya las relaciones interpersonales e intersexuales, o sea, con sus
con enamoradas, que tienen como que no le llama la atención porque quizás se lo han quitado así de, como se dice, de arranque de pequeño, ¿no? O sea, ya esas son las inseguridades, casi no pueden llevar unas relaciones, se podría decir, duraderas, sino solamente son relaciones superficiales. Podría ser. Así es, pero chicas, miren, muy bonito. Este es un temita, es para verlo, ¿no? Porque miren, cómo puede influenciar tanto hasta de lo que es tan chiquito, puede afectar a tan grande y puede llegar a las relaciones, como dice Rocío. Así es. Así es. A veces decimos que por una cosita, pero chicas, todo influye. Todo influye. Todo influye. Todo influye. Chicas, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Miss, una pregunta. Dime. Es personal. Por ejemplo, yo, Miss, mi papá falleció cuando yo tenía 1 año y 8 meses. Yo hasta hace poco así, yo espero ese afecto o decir papá a alguien y me antojo cuando veo así a las personas, yo quiero decir, pero siempre al verle así, señores así ancianitos, pienso que así debe estar mi papá y siempre me salen mis lágrimas. Entonces, ¿qué debo conocer y cómo puedo superar ese? Debe ser una trauma, ¿no? Mis. ¿A los cuántos años tú te quedaste sin papá? A los 1 año y 8 meses, ¿no? Eso es lo que me dice mi mamá. Ok, claro. Es que tú no has tenido un papá que esté contigo. Entonces tú tienes como que, digamos, esa curiosidad, ¿no? Esa ganas de ver. ¿No? Y de repente, sin darnos cuenta, a veces nosotros buscamos, ¿por qué creen que hay personas que están, o sea, personas jóvenes que están con personas mayores? ¿Por qué? Porque buscan de repente lo que no encontraron en los papás, esa protección, o piensan que también los hombres mayores nos van a proteger, ¿no? ¿No? Entonces, a veces todo eso pasa cuando no tenemos pues a un papá o no tenemos un guía, ¿no? Y a veces pasa por eso. O sea, tú tienes esa curiosidad de saber cómo hubiera sido con tu papá, si de repente pues cómo hubieran sido las cosas o cómo te hubieran tratado las cosas. Ujú. Así es. Todo a veces eso influye. No, pero ojo, eso no quiere decir que si de repente yo estoy o están con una persona mayor o no es porque, no, porque no conoce a su papá, no. No, estoy diciendo que algunos supuestos casos, porque hay personas que también tienen una relación con personas mayores o menores, pero no es por los mismos problemas que tengan, ¿no? Aclarando, chicas, ¿no? Aclarando. Dime, Liana, ¿algo me quieres decir? ¿No? ¿Alguna otra pregunta, chicas?
¿No? Muy bien, chicas. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Ya no hemos, ya no hemos podido avanzar. Ya nos hemos quedado en lo que es la etapa anal y la etapa fálica. Nos faltaría ver la etapa de la latencia, que eso ya lo vemos la próxima clase, chicas. ¿Sí? Ya nos vamos a quedar hasta acá. Y buenas noches con todas, chicas. Nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Buenas noches, profesora. Buenas Hasta noches. siempre. La próxima visita. Buenas Cuídense noches, mucho. profesora. Chao, chicas. Un besito para todas. Buenas noches. Gracias, Misita. Hasta la próxima.